Sí, Claro. somos un equipo. Muy bien, pues vamos a admitir a las personas. Ya está grabando. Voy a cerrar un poquito por aquí el volumen. Y bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas, desde donde estéis. Muchísimo gusto de nuevo. Esto no es miércoles leyes. Y bueno, pues lo estábamos hablando ahora un poco en petit comité en nuestro encuentro antes de admitir a todo el mundo de que, bueno, y cómo es la cosa de no poner condiciones. ¿Y qué tal nos ha ido en la vida cuando hemos puesto condiciones? Es decir, si tengo pareja, seré feliz. Cuando me toque la lotería, entonces me encantará. Si eres bueno conmigo y todos los días me traes, entonces te querré. Es decir, condiciones. Que es muy interesante porque si hacemos una revisión de condiciones que hemos puesto a lo largo de nuestra vida, pues nos daremos cuenta que qué tal nos ha ido con las condiciones. Entonces, este taller tiene un nombre muy diciente que es incondicionalidad. Y entonces, bueno, pues vamos a revisar expectativas, vamos a revisar ilusiones, vamos a revisar condiciones, para ver si realmente merece la pena poder entrar en un paradigma de incondicionalidad. Vamos a verificarlo. Entonces, bueno, pues que me da mucho gusto saludarte, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Encantados, Hola, como hola, siempre, pues de que estés aquí con nosotros. de nuevo, por lo mismo, es un placer estar aquí, compartir con todos vosotros y vamos aprendiendo. Estamos aquí dando pasos poco a poco y bueno, de eso se ¿Qué tal te trata. ha ido con las condiciones? Cuando has puesto condiciones, ¿qué tal te ha ido, Mario? Pues de puñetera pena, entonces, Ah, de que no, ah. ya tengo una edad y por lo menos a esta edad ya me he dado cuenta que poner condiciones y sobre todo tener expectativas de las cosas es lo que conlleva pues al sufrimiento, a la decepción al fondo pues a ser un infeliz. Eso es. Ahí es quién está poniendo condiciones aquí. Pues el ego, la ignorancia, Claro. el constructo mental que tenemos, esto que ya hemos hablado de ello, de ese archivo mental que es el que se llena de creencias y esa información falsa. Y también, bueno, nos han llenado de creencias también, pero bueno, nosotros las hemos admitido también. Entonces, pues es el ego el que habla en esos casos. Y el ego, pues ya sabes, como tú bien dices, hay que reducirlo un poquito para tener cuotas de felicidad de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la incondicionalidad, de la felicidad, la paz, que son esas tres asignaturas que hemos venido a aprender, a ser felices, a estar en paz y a desarrollar ese servicio incondicional. Son esas únicas tres asignaturas que se espera de nosotros que aprendamos aquí en esta tercera dimensión. Para llegar a hacer un servicio incondicional hay que haber llegado a un estado de conciencia y de autorregulación y de paz interna suficiente, ¿no? Entonces habremos tenido que aprender que para servir una de las cosas que tenemos que revisar es la incondicionalidad. Sí, la Porque incondicionalidad. una cosa son las condiciones y otra cosa son los acuerdos. No tiene nada que ver. Ahora, pues, como vamos a hablar de amor, pues tendríamos que empezar por definir qué es eso del amor, porque hay un serio problema con lo que entendemos por amor. Entonces, yo creo que convendría sacar en claro qué entendemos por amor en primer lugar. Y amor en Pues una sí, de las cosas es sin condiciones. efectivamente, y el amor no es un sentimiento, que es lo que solemos confundir, no es un sentimiento. Bueno, si quieres vamos a lo largo del taller, pues vamos desarrollando todo Lo esto. vamos a ir viendo, sí, ¿no? Pero está muy bien que hagamos una introducción al tema de poner condiciones para. Sí, ¿Eh? sí. Y esas condiciones que ponemos para ser felices, que es lo que queremos ser, es decir, dejar de sufrir, cuando dices seré feliz cuando, es decir, dejaré de sufrir sí. Claro, porque estamos intentando acomodar el universo a nosotros y ese es el gran error, claro. Ese es Hombre, pues de decepción en decepción, pues es cuando puede llegar la ley de la saturación en la que verdaderamente te preguntes pues, cómo estás posicionándote en el mundo y en tus relaciones. Algo que, como bien decías antes, hemos tenido que pasar por ello nosotros y lo hemos tenido que revisar. Por eso lo queremos contar. Primero para contaros lo mal que nos ha ido cuando hemos puesto condiciones para ser feliz que vengan de fuera.
O que vengan de otro, o que vengan de relaciones, es decir, o que vengan de lo que desde fuera se te pueda proporcionar. Ahí pues nos hemos dado cuenta, hemos chocado con esa piedra una y mil veces hasta que por fin nos hemos rendido. En la medida en que hemos podido rendirnos, porque lo de rendirse también, bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Es decir, no es fácil y tal, porque rendirse tienes que pasar por la soberbia, que es precisamente lo que nos impide rendirnos, ¿no? Y entonces tiene que haber de algún modo y tal, y ojalá sea del todo, pero bueno, cada uno tiene que tomarse su ritmo y su proceso, un proceso de rendición. Muy bien, pues hablaremos de todo esto. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Isa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo es la incondicionalidad en la relación con los animales, con la naturaleza? ¿No? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué te bulle en tu cabeza con respecto a eso? A ver, es un tema, el tema es que, como siempre decimos, nos enseñan mucho. Aquí cuando tratamos de hablar de incondicionalidad y bueno, el taller que vamos a hablar, es verdad que se utilizan muchos términos, palabras, que a veces es difícil encajarlos con la naturaleza porque son muy, muy humanos, pero claro que existe, y ahora lo desarrollaremos un poquito más, claro que existe un tema de incondicionalidad en la naturaleza, pero justamente sin nada de ego. Entonces ahí ya podemos sacar pildoritas que nos pueden ayudar, sobre todo para reflexionar. Evidentemente de ahí no vamos, es diferente el mundo animal, al humano lo hemos hablado mucho, pero sí nos sirve muchísimo porque claro que existe, de hecho existe en el momento de las crías, siempre se ha hablado que es una forma de educar la incondicionalidad y ahí existe y está definida en la naturaleza. Lo que pasa es que sí es verdad que hay que meterle ciertas cosas, entender el concepto que estaba hablando ahorita Mario del amor. En la naturaleza el concepto de amor sí que hay que entenderlo muy bien como ese respeto al otro sin ningún tipo de pero. No existe, eso no es. Ahí no, y eso es en la naturaleza el amor realmente. Entender al otro y respetarlo tal cual es. En cuanto pongas un pero, ya algo falla. Y es que ahí está un poco la clave en la naturaleza. O un easy. Exacto, en cuanto hay un mínimo de raciocinio es donde falla y hay que aprender, utilizando el término y entendiéndolo bien, a fluir un poco con esos términos, que no es fácil porque les metemos mucha cosa. Para mí, tú le preguntaste a Mario ahora que qué le pasaba cuando con estos temas de la incondicionalidad y cuando se ponían condiciones. Yo he llegado a la conclusión de cuando yo me he puesto a hacer, porque todos pasamos por ahí, de tener nuestras listas de condiciones para ciertas cosas, ya sea con el trabajo, con amigos, con familia, con hijos, lo que sea. Y yo he llegado a la conclusión que es una especie de autoboicot que me hago cuando estoy con listas de condiciones, porque al final lo que hacen es bloquearme, que para mí bloquearme es que a cada paso que hago encuentro un pero o un conflicto o un problema. Entonces ahí digo yo, no estoy fluyendo. Si para cada paso que doy tengo que solucionar 20 problemas, y cuando me he dado cuenta que entre la lista de condiciones sea más larga, más auto-boicot me estoy haciendo, más me estoy complicando la vida. Evidentemente hay un auto-boicot. Yo así Inconsciente, sí, pero es claro. auto-boicot. Sí, Yo señor. es un poco una cosa mía que he llegado, cuando he estudiado mucho esto de la incondicionalidad, he llegado a decir, pues si es que al final me estoy auto-boicoteando yo mismo por todo ese listado que al final tiene que ver con lo que decía Mario, que es que estamos justificando las cosas. Encontramos una manera de justificar que al final nos estamos autoengañando. Entonces, yo lo veo por ahí. Ahora luego hablaré un poco más de cómo más lo veo en la naturaleza, cómo lo entiendo en la naturaleza, pero bueno, por ahí vamos. Además hay muchos miércoles. Una cosa es negociar, porque en la naturaleza también se negocia, y el mismo adiestramiento, o la misma doma, o la misma comunicación y tal con los animales, tiene que ver no con condiciones, sino con acuerdos, ¿no? Es que la educación, en el término estricto de la palabra, como se ve en la naturaleza, la educación está determinada por 3 frases muy básicas, que es el acogimiento incondicional, la educación y luego el saber soltar. El proceso de educación, lo hemos hablado varias veces en varios miércoles, que es enseñar al individuo a ser adulto en su especie. La yegua al potro le está enseñando a que en un futuro sea caballo. Y son esas 3 fases y existe la parte primera es un acogimiento incondicional.
No, ahí la madre acepta al potro, pero hay una cosa que es donde el ser humano nos perdemos. La incondicionalidad no significa que no existen límites. Y ahí fallamos mucho los humanos. Por eso digo que la incondicionalidad no es incompatible con la negociación. Al contrario, hay reglas internamente, por llamarlo de una manera entre comillas, existe, lo vamos a decir en términos humanos, unos códigos y unos reglamentos internos de comportamiento que se tienen que cumplir para que exista la incondicionalidad. Y de hecho, una yegua que está en un momento con un potro de incondicionalidad, si el potro toca mucho las narices, la yegua lo aparta de la manada y lo hace sentir vulnerable. Que hacer sentir vulnerable eso es, te también llevo a es la muerte. No, pero es que eso es una educación perfecta, porque no hay Exactamente. culpa, no hay injusticia, no. Ni hay... es decir, es aplicar exactamente una educación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, fíjate tú cómo nos han educado. Tú fuiste a un gran colegio, porque sí, me lo has contado, en donde se negociaba con los niños y con el que se hacía acuerdos con los niños, y en el que se aplicaba un código que era el hacer a los niños responsables de sus resultados y de sus decisiones. Sí, y que asumieras. Solamente eso y tal, ¿sabes? De las que les llevan a cometer errores y de las que les llevan a estar en lo cierto, ¿no? Es decir, que sería una educación. Y efectivamente y tal, para poder reducir los grados de sociopatía que están saliendo de nuestras escuelas, precisamente porque no se ponen los límites. Es decir, la sociopatía no es una cuestión y tal que sea una desviación. La sociopatía es falta de límites, falta de conciencia moral, falta de empatía y falta de que se le hayan dado unas instrucciones precisas para poder transitar en este mundo de una manera armónica o coordinada. Quiere decirse, y es que el otro día vi una escena de unos chavales divirtiéndose, pegándole palizas a personas y tal, así, bueno, de repente empezaron a, pues te pego una paliza, y luego seguían y lo iban grabando. Digo, madre mía de mi alma, habría que empezar desde el principio a educar a estas criaturas. Ahorita bueno, habrán visto las noticias que ahorita está Colombia muy revuelto. Hay unos follones gordos pero en Colombia. Tremendos. Y claro, hay una cosa política, hay de todo. Pero subió una persona que yo conozco, una cosa que voy a leer, que es justo lo que tú estás diciendo que tiene que ver con la educación. Son dos párrafos. Dice, cuando se levanta una generación que no respeta a sus padres, difícilmente podrá respetar alguna autoridad. Cuando se levanta una generación a la cual se le enseñó que la culpa de sus fracasos la tiene otros más poderosos, sino su propia mediocridad, se llenará de resentimiento e ira. Cuando se levanta una generación que cree que todo con derechos y que no se tiene deberes, pensarán que el mundo les debe algo y le exigirán de la peor manera. Y pues, ahí tiene que ver con que la educación y la negociación, tú decías una cosa al principio que es la aceptación incondicional de la criatura. Por supuesto que sí, sobre todo en un primer momento. Y la aceptación incondicional de la criatura no significa que vayamos a aceptarlo todo de la criatura. Es decir, sino porque hay tendencia hacia la sociopatía en el ser humano si no hay una educación en justicia. O hacia, por supuesto, la neurosis y muchísimos de los conflictos humanos, ¿no? Introduciendo este tema de incondicionalidad en la familia, en la maternidad, en la escuela y en la negociación que hacemos con nosotros mismos y con la vida, vamos a ir muchísimo mejor, porque está unido a hacer acuerdos y está unido a negociar. Y tenemos que aprender a negociar con la vida, a negociar con nosotros mismos, a negociar con nuestras parejas o con las personas que... y es negociar incondicionalmente, haciendo acuerdos. ¿Te acuerdas cuando viajábamos con tus hijos de adolescentes? Ignacio una vez que venía castigado y luego quería ir a una fiesta. Y yo ¿qué le decía? Yo le decía, Ignacio, negocia con tu mamá, tienes que sacrificar algo para que ella te dé algo. Y entonces su sacrificio era que iba a estudiar.
Entonces, sí, fue muy divertida esa conversación en el coche. Estaba totalmente aborrecente, ¿verdad? Y en compulsión absoluta, enamorado, 14 años, queriendo hacer todo tipo de barbaridades, ¿no? Cuando se despierta el instinto en los adolescentes, ¿no? Y quieren el deseo, el placer, esas primeras atracciones tan fuertes, ¿no? Entonces yo lo estaba escuchando y tal, ¿sabes? La conversación que estabais teniendo, ¿no? Y dice, ponte a negociar, ¿no? Claro. Negoció fatal, pero por lo menos hizo un intento de negociación, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces a ese niño le quitas la compulsión y le haces inteligente. Claro. Que es precisamente lo que podemos aplicar para hacernos, vamos a decir, más conscientes, es también ser más inteligente, es darte cuenta de lo que está pasando, con quién estás negociando, quién de tus constructos internos quiere negociar y qué, es decir, pararte un poco, ¿no? Y es un buen momento para todos para comenzar a hacerlo. Muy bien, gracias, Felipe. Vamos con ello en un ratito y tal. Claro, Ana, sí. incondicionalidad. Cuéntanos tu versión, aunque sea un minuto. Bueno, que si al final lo que pedimos o lo que necesitamos es estar condicionados, no somos nosotros mismos, ¿no? Porque siempre vamos a estar en este mundo en función de, y no en función de nosotros mismos, sino en función de las características externas. Y esto aplicado a la educación, que es mi campo, muchos modelos pedagógicos se han basado en el tema de lo hablaba hace poco, de una economía de fichas, del refuerzo. O sea, yo hago esto para obtener tal, y al final nosotros lo que necesitamos o los modelos actuales lo que pretenden es evitar ese condicionamiento y que salga el trabajo de uno mismo, que sea interno. O sea, que el realizar las tareas sea por mi propio bienestar, no porque dependa de lo que vaya a conseguir. Y desde mi punto de vista de maestra de educación especial, sobre todo cuando ya trabajas con discapacidad y lo que se trabaja o lo que se tiene que trabajar depende de la recompensa que vaya a conseguir, si consigo tantos tics porque he hecho las tareas o he hecho lo que tengo que hacer, el día que tú estás que no lo puedes realizar porque la tarea es más elevada, porque estoy más cansado o por cualquier cosa, el niño o la niña lo que hace es que se frustra y monta en pataleta porque no entiende, porque no ha conseguido esto, porque su objetivo final es conseguir algo externo. Y entonces es un error llevarles a conseguir eso. Lo que tenemos que hacer es que lo tienes que hacer porque toca y es por lo que hay que hacer lo que tienes que hacer en ese momento. Has tocado el tema de los reflejos condicionados, es decir, que son, bueno, son absolutamente normales en todos. La cuestión es ver hasta qué punto estamos condicionados por estímulos externos y tal, ¿sabes? Que dirigen nuestra conducta, que dirigen nuestras pasiones, que dirigen nuestros deseos, que dirigen nuestros instintos y tal, pero que no lo dirige la conciencia. En una ocasión a mí, en pleno proceso de terapia, se me sugirió el ver cuántos condicionamientos tenía, cuántos estímulos condicionados, cuántos, o sea, es decir, cuántas veces respondía a estímulos condicionados durante unas horas, ¿no? Y me quedé abrumada, avergonzada, es decir, era una cosa absolutamente robótica lo que estaba viendo de las tendencias que hay tal, a tener comportamientos o a tener ilusiones en función de reflejos condicionados. No, y el condicionamiento existe y va a existir y es algo que bien usado funciona. Lo único que tenemos que ser conscientes, como estás tú comentando, en el momento que empiezo a ser presa de ese condicionamiento, a cómo actuar para salir de él o ser capaz de poder salir de él. O responder voluntariamente. O responder voluntariamente, eso es. Sobre todo los seres humanos que tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando y tal, de una manera racional. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Te he visto aparecer, qué alegría tan grande. ¿Cómo estás? Aquí estamos ya, encantado de saludarles. ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal, Felipe, Ana, todos, Mario?
Un gustazo estar por aquí nuevamente. Sí, efectivamente, me perdí la primera parte de la introducción. Tenía por aquí unos asuntos por resolver, pero encantado de estar aquí nuevamente. Con ese tema además tan apasionante, ¿verdad? Incondicionalidad, que es Sí, el sí, taller que empezamos sí. hoy. Fíjate que menudo un lío, ¿verdad? Yo primero lo propuse y luego ya una vez que lo había propuesto, pues arrepentimiento total, ¿no? Porque, y ahora qué vamos a decir, ¿verdad? Pero bueno, pues hacerse cargo, ¿no? De uno de lo que anda proponiendo ahí por el mundo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, fíjate que es un tema que me atañe muchísimo, Isa, ¿no? Porque... Has Eh, insistido, has insistido. He insistido porque tiene que ver mucho con mi realidad, fíjate, y quiero ponerlo sobre la mesa, particularmente con lo que ha supuesto para mí el poder integrar esta información y el cambio tan magnífico, tan maravilloso que he podido experimentar de primera mano, ¿no? Y luego que pongo sobre la mesa para quien quiera proponérselo y para quien quiera investigarlo, ¿no? Y verificar si es que le resulta conveniente, ¿no? Yo lo que he experimentado en carne propia y en gente que he tenido muy cercana a mí, Isa, es el hecho de limitar muchísimo la capacidad de acción o la capacidad de servicio a aquellas personas que me caen bien o a aquellas personas ¿Aquellas personas que qué? Que me caen bien, a Ah, las personas que me caen bien, a las personas que yo, no solamente que me caen bien, sino además que piensan que soy magnífico, que soy maravilloso, que soy adorable, ¿no? Y entonces a esas personas que tienen esa opinión tan positiva de mí, pues yo estoy encantado de servirles, ¿no? Pero anda tú con que venga alguien, ¿no? Que piense que yo no soy una persona magnífica o maravillosa, porque entonces me reservo yo completamente, ¿no? Y en ese sentido ya no me da la gana o ya no me siento yo tan cómodo con apoyarles o con servirles al momento de que me piden algo, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo que yo he estado trabajando con esta información y cuando me he dado yo la posibilidad de hacer un poco a un lado esta condición que yo le colocaba a la gente para poder brindarle un servicio, ¿no? Y simplemente me pongo yo en esa posición de que si alguien lo solicita, si alguien lo pide, o si tengo yo información a mano que pueda servirle a las personas, ofrecerlas, ¿no? O ponerme en esta disposición, independientemente de que me caigan bien o independientemente de que tengan una opinión magnífica de mí, ha cambiado diametralmente los resultados que yo he obtenido, ¿no? Porque se han destrabado muchas cosas y he entrado yo en un tema de flujo bien interesante, ¿no? Y que lo pongo aquí sobre la mesa, porque de lo que nos habla incondicionalidad básicamente es de no colocar condiciones o restricciones a la capacidad de servicio que tú tienes, ¿no? Decía Gerardo que si tú no colocas el 100% de tu energía, de tu entusiasmo, de tu inteligencia y de tu capacidad en todo aquello que tú haces, es porque estás limitándote, es porque estás colocando tú una limitación, una limitante a tu capacidad y que si la colocas es por ti mismo. No puedes decir que te estás limitando porque la otra persona no te valora, porque la otra persona... Estás en la línea de lo que decía Felipe hace un momento sobre que cuantas más condiciones pues se pone uno para ser feliz o dejar de sufrir o para servir, más autoboicot estás haciendo a esa capacidad de servicio. O sea, es decir, puedo unir lo que tú estás diciendo con lo que está diciendo Felipe. ¿No te parece que tiene que ver con una cierta, con un cierto, también tiene que ver con las pasiones, es decir, porque hablando del eneagrama, cada eneatipo tendrá sus condiciones, ¿de acuerdo? Cada ego de cada eneatipo tendrá sus condiciones y eso estaría muy bien que en algún momento lo podamos ver, y no, porque puede tener que ver, aparte de las propias, independientemente del eneatipo, sino familiares, culturales, etcétera, ¿no? Pero en relaciones, en la relación con el dinero, que hablábamos la otra vez, en la relación con el trabajo, en la relación con la abundancia, en la relación con el amor, en la relación con, bueno, con las personas. Es decir, las condiciones son boicot a una fluidez en eso. Es decir, y no nos damos cuenta y ponemos condiciones. Esto será algo aprendido, hemos aprendido a poner condiciones. Sí, 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 definitivo, definitivo. Está ahí muy involucrada la educación, Isa, y particularmente algo que tú enseñas muy bien, que es el castigo negativo y el refuerzo positivo, ¿no? No lo han hecho bien con nosotros, definitivamente, Isa, o bien nos han educado de una manera injusta, donde no nos han reconocido cuando realmente
era necesario que nos reconocieran, o por el contrario, nos han llenado de muchas cosas cuando tampoco nos merecíamos realmente el hecho de tener acceso a esos beneficios, porque no nos los habíamos ganado. Y entonces hemos crecido yendo por la vida creyendo, ¿no?, que simplemente por nuestra propia existencia per se ya somos merecedores absolutamente de todo, ¿no? Que tiene un poco de verdad, ¿no? Hay un matiz ahí que valdría la pena que revisáramos, ¿no? Pero quizás la parte que no nos han enseñado, Isa, es que el universo es 100% abundante. O sea, hay una vastedad y una cantidad de cosas maravillosas esperando ahí, pero sin embargo tenemos que hacernos correspondientes con ellas. No. Y para hacernos correspondientes con ellas tenemos que hacer algo. O sea, hay una parte que estamos obviando, que es la parte de la acción. O sea, si no nos movemos, si no hacemos algo, no podemos tener acceso a todo eso que ya está, pero hay que tener acceso a ello. Y para poder tener acceso a ello, tenemos que aprender a servir. Y no nos han enseñado a servir definitivamente. Una de las cosas que normalmente nos dicen cuando somos de pequeño, Isa, y que yo también se las he repetido a mis hijos infinidad de veces, ¿no? Es por ejemplo, la frase de que tú no te preocupes, que tú vas a hacer aquello que amas. Tú sigue por ahí, que en algún momento dado de tu vida vas a poder hacer aquello que tanto te gusta y aquello que tanto amas, ¿no? Y yo no digo que no, pero eso también tiene un matiz, en el sentido de que no necesariamente se trata de hacer aquello que amas, ¿no? Sino de poder aprender a disfrutar aquello donde en este momento la vida nos está colocando. Siempre teniendo, por supuesto, el interés, la intención, el deseo de hacer aquello que nos motiva. Y que porque nos... ponemos la condición de yo seré feliz cuando haga aquello que amo. Exactamente. Y ya estamos entonces poniendo condición. Y el mientras tanto, o sea, sí, a lo mejor en 5 años lo hago, pero y el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Estoy frustrado, no sirvo, no actúo porque todavía no llego. Has comentado una cosa que también enlaza con algo que decía Mario, que sobre el amor, ¿no? Es decir, una de las cosas por la que hemos construido el personaje, el ego, es por la falta de incondicionalidad. Con que se nos ha tratado, es decir, con la falta de incondicionalidad del amor, es decir, porque al vivir en un mundo de proyecciones, tanto nosotros los padres como nuestros padres hicieron proyecciones sobre nosotros, es decir, no nos vieron como éramos, sino que proyectaron una imagen ideal desde sí mismo de nosotros, y esos eran condiciones para amarnos, con lo cual, pues eso incluso ha tenido que ver con la construcción y tal del ego, ¿no? En un primer momento, ¿no? Porque vamos a traer a este mundo, vamos a intentar traer un poquito de ver si esto que se llama el amor incondicional, que no conocemos ni la palabra amor ni la palabra incondicionalidad, más que, bueno, la definición teórica de lo que cada uno puede imaginarse, traerla, de verdad, porque es que es verdad lo que dices, Jorge, es que nos ha ido muy bien cuando hemos sido incondicionales, y nos ha ido muy mal cuando hemos basado nuestras acciones en condiciones para poder actuar. Entonces, ahí Mario y tal, te vuelvo a llamar a ti porque ¿cómo podríamos definir así a bocajarro y tal antes de empezar con el PowerPoint, en donde lo vamos a volver a definir, pero antes de nada, ¿qué es el amor? Buena pregunta, Isabel. Yo te puedo decir, porque el amor, pues vamos a decir una cosa que a lo mejor contrasta mucho lo que hemos creído durante toda la historia, ¿no? El amor es una cosa que reside en la corteza prefrontal, es comprensión, no reside en el corazón, que no está mal, ¿no? El sentimiento hay que tenerlo y las emociones están ahí para algo. Pero el amor es una cosa que, como bien sabemos, en la cúspide de las leyes universales está, es donde reside, y el amor es una cosa neutra absolutamente y tiene mucho más que ver con la comprensión absoluta de las cosas que con lo que es el sentimiento. El sentimiento, pues, es otra cosa. Otra cosa pasa que... Supongo que la comprensión absoluta de las cosas de alguna manera impacta en la paz interna y tal, ¿sabes? Que es la parte de corazón que se ofrece a la hora del amor, tal y como lo estás hablando. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que eso que nos ha enseñado, sufría por amor no se puede sufrir nunca.
el amor lo engloba todo, el amor es una cosa neutra, no es ni positiva ni negativa, pero bueno, las novelas románticas siempre se nos ha puesto la figura del sufriente por amor y la mató porque era mía y cositas así, y ese tipo de cosas, pero eso no es amor, o sea, la No, por amistad... supuesto que no, pero cuando decimos los emocionales, muchas veces, que lo he Sí, oído tanto a lo largo de mi vida, cuánto sí, duele el amor, sí, sí, ¿eh? pero no. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues que nos duele el sentimiento que hemos puesto, las expectativas que hemos puesto, las decepciones que hemos puesto en ello. Entonces, pues cuando nuestra supuesta pareja, a la que amamos tanto, no nos hace caso o no cumple con nuestras expectativas, es cuando viene el dolor. Pues entonces, pero eso no es amor. Amor significa alegrarse con la dicha del otro. Entonces, y el amor es libertad absoluta, ahora que está tan de moda, ¿no? No quererle cambiar, ¿no? No quererle cambiar, aceptarle tal cual es, sobre todo no agredir nunca, respetar, o sea, las 7 herramientas estas de las que nos hablaba Gerardo, pues son básicas y hay que entenderlas muy bien. Y las renuncias que hay que hacer para llegar a comprender lo que es realmente el amor. El sentimiento, pues está bien, es una cosa que todos disfrutamos, pero también es una cosa que no es confiable. Con el sentimiento no podemos confiar porque hoy queremos mucho, pero mañana podemos pasar la raya roja y odiar mucho. Entonces, ese amor, supuestamente amor, ese sentimiento contaminado por el dolor, se convierte en odio y eso no es amor. El amor siempre conlleva un estado de conciencia puro, neutro y que comprende las cosas tal cual son y se alegra con la dicha de los demás y tiene por costumbre siempre respetar todas las decisiones de los demás. Y además otra cosa muy importante es que para saber amar tenemos que empezar a amarnos nosotros mismos. Entonces no podemos dar aquello que no hemos aprendido. Entonces la primera lección es cómo amarnos a nosotros mismos, cómo respetarnos, cómo cuidar nuestro entorno, nuestra salud, nuestro cuerpo, en fin. Ese tipo de cosas conllevan, por lo que Bueno, hemos dicho, ha sido un comprensión. buen preámbulo, había sido un buen preámbulo, es decir, entonces vamos a aprender, tal, porque como no Sí. nos han enseñado ni nos han dado ejemplo otras personas que han sido nuestras autoridades o las personas que nos han educado, pues entonces, bueno, lo vamos a tener que hacer por nosotros mismos y entonces, bueno, pues lo bueno de todos estos talleres es que te dicen cómo. Sí. Has introducido una cosa muy interesante que es que está en la corteza prefrontal. Sí, no está. Yo diría que también está en un estado de conciencia diferente al que generalmente, en el que generalmente vivimos. Es decir, es como es otro paradigma de procesamiento de la información, el amor. Bastante, vamos a decir, ausente en nuestro mundo, en este mundo que decía Gerardo que era la tercera dimensión de 40 evolutivas en las que estamos y en las que vivimos. Si estamos en la tercera, somos niños, estamos como casi al inicio. Claro, estamos como en párvulos de una educación y tal para, esto poder llegar a estados de dicha y a estados de felicidad, es decir, de ausencia de sufrimiento, ausencia total de sufrimiento. Pero bueno, aquí estamos, tercera dimensión, pero aprendiendo, ¿de acuerdo? También existen en este mundo nuestro paradigmas de la cuarta dimensión, que es donde uno encuentra la lealtad, donde uno encuentra el respeto, donde uno encuentra el no juicio de valor y podemos de repente ser correspondientes con personas que viviendo entre nosotros están en ese paradigma. Quizás a lo mejor haya pocas, ¿de acuerdo? Es más, yo creo, Isabel, que ahora estamos en un proceso, en un final de los tiempos también, como decía Gerardo, que vamos a ser, pues nos vamos a, digamos, a clasificar, nos vamos a autoclasificar las personas por sí mismas. Van a establecerse grupos de gente con un nivel de conciencia más alto y otros que están ahí todavía sufrientes y que les encanta sufrir porque el sufrimiento es una adicción, no nos olvidemos de eso, cuidado. ¿Qué voy a hacer yo sin sufrir, Dios mío? ¿Qué hago ahora? Es una identificación muy fuerte porque el tema de identificarse con algo, el ser humano, el humanito, es muy fuerte. Es casi que se lo toma casi como de vida o muerte y tal, ¿sabes? Cuando se producen identificaciones, ¿no? Porque cuando se identifica uno con el personaje o se identifica uno con el pensar de una determinada manera o se identifica uno con una persona, de repente esa identificación puede ser muy difícil de diluir porque nos lo tomamos muy fuertemente, estamos muy apegados y tal, intentándonos agarrar a un clavo ardiendo, ¿no? Desde
nuestra, vamos a decir, no digo que, que estemos todo el tiempo y durante todo el día angustiados, pero hay como un rum de fondo en las personas que queremos crecer o en las personas que tenemos un llamado o que ha habido algo y tal que quiere hacernos, bueno, pues crecer, es que es como mejor. Entonces, ¿cómo acallar ese rum, ese vacío, enfrentándonos a esto? Hay que ser muy valiente. Y hay al desapego, ¿no? Al desapego de identidades, es decir, que son las condiciones que ponemos a través de esas identidades que nos hacen sufrir y nos hacen decepcionarnos, ¿no? Cuando yo digo, vamos a ver, bueno, si me pones una rica merienda te voy a ver. Fíjate, o sea, nada, estoy diciendo algo que incluso puede estar en tono de humor, ¿no? Ya estamos creando expectativas para poder estar de buen humor al lado de una persona, aunque no nos demos cuenta. ¿De acuerdo? Yo no sé si os ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado la siguiente experiencia. A mí que me encanta el cine y el teatro, bueno, los espectáculos en general, aquellas películas, aquellas obras de teatro que más me han gustado son aquellas en las que no tenía ninguna expectativa, que me han sorprendido. Entonces, cuando alguien te ha dicho, esta película es buenísima, buenísima, has creado expectativas, has ido ahí y dices, pues no para tanto. Entonces, sí, pero la tenemos relacionada con la seguridad. Claro, las expectativas. Con lo cual, pues otro de los temas que también vamos a tener es que revisar temas de seguridad y tal. ¿Sabes dónde estamos poniendo nuestra seguridad? Porque el ser humano está claro que necesita sentirse seguro. sí. Lo que pasa es que se aferra a seguridades que finalmente terminan haciéndole caer otra vez en la angustia. Y entonces vamos a revisarlo. Muy bien, pues aquí tenemos una serie de frases y tal que, bueno, que ya conocemos, ¿no? Sí. Es decir, que toda nuestra ignorancia y nuestra ineficiencia mental ha sido necesaria. Sí. O sea, no conoceremos el amor y no sabremos distinguir el amor si antes no conocemos el desamor o la falta de amor o el no amor. El sufrimiento, lo que pone aquí, pasa que hay, como bien sabemos, hay dos maneras de aprender, o sea, por contraste inverso, por contraste armónico. Entonces, por ejemplo, cuando elegimos a través de la saturación, pues estamos aprendiendo por contraste inverso. Entonces, yo creo que lo que estamos aquí ya estamos intentando aprender por contraste armónico, es decir, bueno, ¿qué es lo que hace este señor que le va tan bien? Voy a intentar imitarle, voy a intentar comprender lo que hace y no tener que estar llevándome tortas continuamente. Entonces, pues yo creo que el comprender estas leyes, el utilizarlas... Hay algunos que hemos necesitado la saturación. Sí, todos, yo creo que primero. Y además que no ha sido suficiente la primera saturación, que luego ha tenido que haber otra saturación más. Y seguro que no hemos terminado de saturarnos, seguro, vamos. Entonces esto puede acelerar un poco el proceso de no necesitar estar continuamente. La ley de la saturación, es decir, cuando llega la saturación son momentos muy complicados. Son momentos de muchísima decepción, de muchísima caída, en donde realmente se le llama un poco parecido a lo que pueda ser la noche oscura del alma, ¿no? Es decir, aquellos momentos en que realmente te cuestionas. Y cuestionarse después de haber estado en patrón, en robot, en hábitos es muy difícil porque los cambios son muy difíciles, ¿no? Y uno no los ve claro precisamente por seguridad hasta que se cae de esa seguridad. Entonces sí, efectivamente, pasar por la ley de la saturación es sufrir tanto como que ya no quieres seguir sufriendo. Pero hay otras vías, que es lo que tú estás introduciendo ahora, que no tiene que ser que se tenga que pegar uno nuevamente un gran tortazo. Un buen tortazo en un primer momento sí que es necesario, de todas formas. O sea, que caiga un meteorito. Inevitable, sí, inevitable completamente. Pero bueno, yo siempre defenderé la postura de que hay que confiar en la vida, y confiar en la vida significa que sabe que, bueno, pues es un proceso y como tal los procesos siempre tienen terminación. Y los procesos pues los inicias, pero sabes que tienen un final y habrá sido lo que haya sido, pero no hay mal ni bien que 100 años dure, y aunque decía mi abuela, ni necio que lo aguante, ¿no? Pero bueno, pero también es... Hay que tener esa confianza en la vida de que las cosas pues son procesos, y los procesos no son problemas, son cosas que empiezan y terminan, y bueno, y hay que sacar un aprendizaje y sale un producto. De cualquier proceso siempre sale un producto.
Eso es, ¿no? Pero hay otra vía, ¿no? Que es acercarse a personas que les va bien, Sí, invitarlas, el contraste armónico. ganarte tu presencia en sus vidas, Claro, exactamente. y hacerlo de verdad, ¿no? Es decir, ponerse a verificar, ser valiente como para ponerse a verificar. Porque, por supuesto, no sabes cuáles van a ser los resultados porque no tienes la experiencia, con lo cual te metes en tierra de nadie. Pero ya vamos contrastando experiencias con esta información que estamos recibiendo, que estamos compartiendo. Yo creo que ya tenemos bastantes pruebas de que las cosas funcionan, por lo menos en mi caso ha sido así, y pues las he incorporado y las intento incorporar, y como decía, hay que leerlas 40 veces, incorporarlas muchas veces, experimentarlas, volverlas a leer, volverlas a introyectar en lo más íntimo de tu ser, y ya verás cómo van dando resultados. Yo, por lo menos, es una información que a mí me ha cambiado la vida. Tiene que haber una cierta reducción de los mecanismos de defensa, que es lo primero que le pasa a uno cuando llega la ley de la saturación. Te has dado cuenta de que los mecanismos psicológicos de defensa que has estado utilizando no te han servido para tu propósito fundamental, que es un propósito de adaptación y es un propósito de estar bien. ¿De acuerdo? Porque todo organismo tiende a estar bien. Y entonces la caída de los mecanismos de defensa va a requerir un proceso de autoconocimiento para poder salir más sabio de ese proceso de caída de la ley de la saturación, ¿no? Pero aquí hay una frase, porque también la reprogramación cognitiva, como hemos hablado, también funciona, independientemente de hacer una introspección profunda, y es tener claro esto. Pero porque uno lo ha verificado ya en esos momentos y tal, o en algún momento de tu vida en la que has pensado que estabas viviendo un horror y 5 años después miras al horror y lo que ves es un gran maestro a ese horror. Es decir, que has aprendido y que gracias a eso que ocurrió, que era un horror, uno es más sabio, o uno está mejor, o uno ha aprendido a relacionarse, o uno, es decir, que haya verificado y tal. Entonces, es esta frase que siempre terminamos con aceptología, y para ello es necesario haber aceptado, espera, es que como lo tengo en... Para ello es necesario haber aceptado esto, que todo lo que existe y todo lo que sucede es perfecto, necesario y tiene un propósito de amor. Absolutamente, absolutamente. Por duro que parezca a veces, efectivamente. Y además se nos permite, en esta dimensión se nos permite romper cosas, hacer brutalidades y todo eso, pero bueno, como tú bien dices, a veces estas personas que nos contrastan tanto son nuestros mejores maestros, ¿no? Que no es agradable, indudablemente que no es agradable. Y esto es realmente lo que el ego no admite como posibilidad. Es decir, el ego se va a dedicar a luchar contra lo... Sí, adelante, Jorge. Si me lo permites, Isa, quisiera hacer una acotación con esta frase que tú has traído, porque pienso que la podemos ir comprendiendo de manera gradual, ¿no? Y una manera de ayudarnos a irla integrando con nosotros quizás sería a que primero pudiéramos intentar focalizarnos, ¿no? O acercarnos a esa sensación de que todo lo que sucede es necesario. Simplemente, o sea, sin meternos en lo demás, ¿no? O sea, decir, pasó esto, bueno, pues es necesario, debe de haber alguna connotación que quizás se me escape en este momento, pero primero es una realidad porque está sucediendo, o sea, no puedo negar que es algo que está presente y que está sucediendo, ergo es necesario. Y ahí nos podemos quedar un buen tiempo, ¿no? Años inclusive, simplemente dándole la oportunidad a la vida de... Si no fuera necesario, no ocurriría. Así, y con eso nos quedamos. Si logramos quedarnos solamente con esa parte, más adelante las otras dos se van a ir integrando, vamos a decir que por sí solas, ¿no? Pero simplemente hacer este cambio de enfoque y verificar que aquello que está sucediendo en tanto y cuanto sucede es necesario, punto, y ya está. Y con eso nos quedamos para darnos esa posibilidad de dejar de estarnos peleando o confrontando con aquello que está sucediendo. Ahí hablábamos mucho de la foto pequeña, que es la que generalmente hacemos más caso y tal, ¿sabes? Que es a lo que nos parece. Y entonces lo que hablábamos era de la foto grande, y es ver todo lo acaecido, qué sentido tiene.
Lo que ha ocurrido, ¿qué sentido tiene? A mí eso me ha ayudado mucho y tal, ¿sabes? Para ver la posibilidad de que eso haya tenido que ser necesario y el sentido que tiene el que aquello haya sido necesario. Porque claro, eso que llamamos aquello, Jorge, cada uno tendremos nuestros aquellos, ¿no? Y efectivamente va a haber personas y tal que esos aquellos sean realmente terribles. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver qué es lo que le ha ocurrido a ti, no a otro. Y tal, ¿sabes? Porque como nos vayamos a ver, claro, y entonces ahora yo tengo que decirle a una persona que se le ha muerto su hijo que era necesario, y entonces ya perdemos completa y absolutamente vamos a decir, el estado de poder entender esto. Será esa persona quien se lo tenga que preguntar ella misma o que tenga que poder alcanzar y tal este nivel de aceptación. Pero por eso es mucho mejor que dejemos de mirar para afuera y miremos qué cosas necesarias, perdón, qué cosas muy fuertes ha podido ocurrir a lo largo de vuestras vidas. No miremos y digamos todo, sino que 2 o 3 impactos fuertes que haya habido y tal, para ver si podemos llegar al estado de ver que aquello haya sido necesario en nuestras vidas para crecer, para poder alcanzar estados mayores de sabiduría y por tanto de felicidad, es decir, de menos sufrimiento en otros momentos, una vez hayamos comprendido que aquello era necesario. Porque generalmente el resentimiento que se nos queda, y yo creo que el ser humano tiene un problema con el resentimiento, en general, no solamente los unos, sino todos, nos hace, y es una de las funciones del ego, el protestar contra la realidad. El estar sacando la tarjeta amarilla a la realidad por estarnos presentando escenarios que no son cómodos, que no son agradables o que no son los que desde nuestro punto de vista tendrían que ser. Ahí es donde tenemos fundamentalmente el problema que viene aquí, que es el hacer resistencia. Lo acabo de ver yo en una de las diapositivas que estábamos viendo. Vamos a ver. Era en esta, me parece, y tal. Es decir, el dejar de hacer resistencia, eso es. Y entonces esa es la función del ego, hacer resistencia. Por eso, en el momento en que empezamos a conocer este constructo, que nos ha dirigido mucho más y nos dirige mucho más de lo que nosotros creamos, una de sus principales funciones es estar de pataleta contra la realidad. Contra nuestro pasado, sin aceptar que nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido y sin aceptar que nos siga ocurriendo lo que nos sigue ocurriendo. Entonces ahí es donde está una de las mayores, vamos a decir, de las mayores ingenierías que vamos a hacer en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema que piensa que la realidad tendría que ser otra diferente a la que es porque no es justa o porque no me gusta o porque no me agrada o porque fíjate además qué consecuencias tan horribles ha tenido lo bueno que soy o lo maravilloso que soy o lo generoso que he sido o la opinión que yo tengo con respecto a lo que tendría que yo ser correspondiente independientemente de que sea correspondiente con lo que sea. Es que es muy fuerte esto, ¿no te parece, Jorge? Sí, completamente, Isa. Es que si lo hablamos así, además decimos, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Pero es precisamente la gran creencia que quizás esté debajo de todas y tal, la que con este taller vamos a intentar reducir. Felipe, ¿qué tal vamos? Bien, 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 por supuesto que bien. ¿Qué es lo que te bulle y tal, sabes, con respecto a esto? No, cuando es, pues, muchas cosas, evidentemente, y como siempre recalco, una de las cosas más bonitas de hacer este tipo de encuentros que hacemos es que te hace pensar de cosas, reflexionar, nos escuchamos nosotros mismos al otro y vas reaprendiendo, vas reafirmando otras cosas que dices, anda, mira, esto se me había escapado y genial. Un tema que se ha tocado y que estaba yo ahora sí dándole muchas vueltas es el tema que estabas hablando ahora con Jorge de lo del amor, del concepto que hay del amor y de toda esa entrega
que la gente incondicional, y evidentemente llevándole la naturaleza, que evidentemente en la naturaleza existe el amor y los animales saben transmitir el amor tal cual es, porque ellos sí que no tienen palabras ni cómo razonarlo, sino es tal cual es. Pero es curiosísimo cómo cuando la gente viene a trabajar con los animales es lo que más nos cuesta el trabajar con los animales, porque la gente viene con todo eso por delante, aflorecido, es como un jardín de emociones y de sentimientos, y los animales eso hasta lo rechazan. A ellos no les interesa toda esa excitación emocional, sentimental. Ellos quieren las cosas mucho más sencillas, claras, al pan, pan y al vino, vino. Y ahí es cuando se es incondicional, cuando no le metemos, como decíamos antes, ni peros, ni isis, ni nada. Se es. Y estaba pensando que simplemente hay que aprender a estar sin ser. Es un poco lo que me estaba ahora dando vueltas en la cabeza. Aprender, que es un poco lo que a mí me enseñan los caballos. Tienes que aprender a estar, pero deja tu ego aparcado, sin ser. No me pongas condiciones, no me vengas con y peros. Sin ser, ves, sin ego, entonces sí. Exacto. Claro, el tema de la frase es porque a mucha gente le repatea, que yo muchas veces le digo eso a la gente con caballo, le digo, deja aparcado, en mi caso, a Felipe al otro lado de la valla, eso le cuesta mucho a la gente. Aprende a estar sin ser. Y eso es difícil. Entonces ahí comienza la gente, pero es que cuando, y ahí es donde está el problema, porque la naturaleza y los animales, y tú que conoces mis caballos, que no los tengo absolutamente condicionados para nada, o estás en tu pleno presente y estás o no funciona. Y eso ahí se llama hacer presencia. Presencia, exactamente. Presencia, eso es. Y la otra cosa que a mí me cuesta muchísimo de trabajar con los animales y que también aquí tenemos como hilar con todo esto que estamos hablando, es como la gente pierde la naturalidad. Y se pierde mucha naturalidad por cosas, por clichés sociales, por miles de cosas, ¿no? Una lista interminable. Y cada día, a mí por lo menos me gusta la gente lo más natural posible, que cada tal sea como es. Y creo que en la parte, en pérdida de naturalidad es cuando se pierde también la incondicionalidad, porque se comienzan a buscar la aceptación de otros, el socialeo, bueno, diferentes cosas, cada uno en su mundo. Y a mí, trabajando con caballos y gente que viene a interactuar con caballos, ya sean clientes, alumnos, lo que sea, esas dos partes, la naturalidad y toda esa parte del aprender a hacer en el momento, es un poco lo que ahora me estaba dando vueltas en la cabeza. No, dejar que el ego se vaya a dar un paseo, porque si no va a ser absolutamente imposible comunicarse con la naturaleza, negociar con la naturaleza, aceptar la naturaleza y actuar como tal y como sería natural, efectivamente, natural. La naturalidad. Yo le digo a la gente, y cuando yo voy a trabajar un caballo, créeme, yo hago mucho más mentales para trabajar con los animales. Yo internamente me lo digo y es como un ejercicio que hago y digo, bueno, Felipe se queda al otro lado de la valla. Fuera del picadero. Uno le llama que, como quiere, yo la Isa y tal. Claro, yo siempre digo, Felipe, te quedas al otro lado del picadero y ahora Felipe mire desde afuera y toca aprender. Es un ejercicio y es bonito, también porque te pone un poco los pies en la tierra también. Y oye, tú estar sin mecanismos de defensa es una gozada. Y es bonito. Es lo más rico del mundo, es decir, ¿no? Que es precisamente hacia donde queremos ir y por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, es muy bonito esto que has hecho, Jorge, para poder relacionar los conceptos y los talleres que hemos estado haciendo, de hablar sobre estas tres virtudes. Fíjate que la felicidad sería la aceptología. Y fíjate que tú lo relacionas con la función, que nos la explicaste el otro día, ¿no? Que es aquello que nos pone la vida a hacer para generar recursos, ¿no? Sí, correcto, completamente, Isa. Así es. Es verdad que ahí en donde trabajamos, ¿no? O donde generamos recursos van a haber retos importantes para nosotros y nos va a costar generalmente muchísimo aceptar aquella función que la vida nos coloca enfrente, ¿no? A ti te costó mucho, tú tienes esa experiencia, ¿verdad? Sí, claro, sí, la tengo en mi experiencia personal, en gente muy cercana y por eso hablo mucho de ello, ¿no? Que me ha costado muchísimo trabajo aceptar la función que la vida me colocó enfrente
diferente, pero luego mirándolo en retrospectiva, como tú comentas, es que es verdad que tengo yo muchas cualidades o características que me hacen muy bueno en mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo no quería hacerlo, era más bien Ya, esta ya, ya, resistencia mía, ¿no? ya, ya, Pero ya. una vez que dejas de lado esa resistencia, te das cuenta que efectivamente estás aportando un valor a las demás personas y a la vida en general con aquello que tú haces, porque entre otras cosas lo haces muy bien. Da igual por qué, pero lo haces muy bien y entonces la vida aprovecha esa cualidad o esa característica que tú tienes, ¿no? Y también te educa un poco para que las cosas son como son y esto es lo que hay. Sí, es verdad, es verdad, es Es verdad. decir, además es una ley de Chopra, esta que estábamos, las cosas son como son. Y yo me quedé además, es una ley, las cosas son como son. Y entonces, si tú tienes un problema y quieres que sean de otra manera, tienes un problema. Entonces, si la vida te pone a trabajar en algo que no es lo que a ti te gusta, que no es lo que tú amarías, por ejemplo, yo querría ser a lo mejor violinista, pero sin embargo tengo que estar pues recibiendo en la consulta de un dentista. Y eso es lo que me genera el dinero que yo necesito para pagar mis gastos. Y entonces, en vez de estar frustrada por querer ser violinista, es aceptar con felicidad y agradecimiento la función de recepcionista de una consulta de un dentista, con la posibilidad de poder recurrir a lo que a ti te gusta en los momentos libres, por ejemplo, o en los momentos en que se te concede tiempo para ello, ¿no? Puede tener que ver con cosas que le pasan a muchísimas personas. Es que yo quiero ser Correcto. fotógrafo, o es que yo quiero ser guía turístico, o es que yo quiero ser pianista, o es que yo quiero ser... y entonces se pasa uno la vida frustrada porque uno no es lo que quiere ser y porque la vida le coloca. Entonces hay también una identificación y hay un easy y hay una incondicionalidad. Estoy poniendo condiciones para ser feliz. Claro, sí, es verdad, Isa, es Y verdad. entonces ya no eres feliz porque estás poniendo condiciones. Te pierdes efectivamente el momento, te pierdes el poder disfrutar esa satisfacción, ¿no? Porque estás siempre con la expectativa de hacer algo diferente y luego, pero fíjate, luego hay buenas noticias, Isa, y las buenas noticias son que si yo consigo salir de esa frustración por estar trabajando en la recepción de un consultorio de dentista, queriendo estar en Viena tocando el violín, cuando yo lo hago muy bien, cuando aprendo a disfrutarlo realmente, se transmite. Y yo lo hago tan bien y transmito esa alegría en lo que hago y sirvo de una manera tan buena, tan efectiva, que existe una posibilidad muy, muy grande de que mis recursos aumenten, que yo tenga ingresos adicionales y que me pueda meter a pagarme esas clases de violín los viernes por la noche que tanto yo amo, ¿no? Y entonces los viernes y probablemente los sábados o los domingos estoy tocando o haciendo aquello que yo tanto disfruto. ¿No? Es que Pero eso es eso justo, también lo hemos verificado así es. en nosotros mismos. Cuando hemos tenido pataleta por tener que trabajar en cosas que no tienen nada que ver con nuestras pasiones, con nuestras ilusiones o con lo que a nosotros nos gustaría trabajar. Luego hemos descubierto que a esa aceptación, esa rendición y si ya entra uno en agradecimiento, ni te cuento, va a provocar incluso hasta que se te saque de ahí, porque ya no lo Exactamente, necesitas. exactamente. Y porque se Fíjate te que necesita para otra función más que está más cerca de lo que te gusta. claro, fíjate que Gerardo, por ejemplo, pone un ejemplo, Isa, de gente que se dedica a trabajar en atención a cliente, en un call center o en cualquier cosa donde tienes interacción con clientes, ¿no? Entonces decía, muchas veces la gente da un servicio pésimo, pésimo, ¿no? A los clientes. ¿Por qué? Pues porque internamente dice, pues para los 3 pesos que me pagan, yo pues hago que medio trabajo. Tú me medio pagas, pues yo medio trabajo, ¿no? Y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Entonces, frustrado el empleador, frustrado el empleado y ese círculo vicioso, ¿no? Y Gerardo decía, pero fíjate tú que no estás considerando tú que pudiera ser que uno de esos clientes, ¿no? Uno de esos clientes a los cuales tú sirves, ¿no? Con desagrado, con molestia, con fastidio y les prestas un muy mal servicio, pudiera ser que en algún momento dado, si observa que tú eres un súper buen empleado, diga, oye, yo tengo aquí un espacio en mi compañía y me interesa. Esta persona me ha servido tan bien, yo la veo tan maravillosa que la quiero en mi equipo de trabajo. Y entonces, ¿por qué no te vienes aquí conmigo y te duplico, te triplico el sueldo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues la gente
gente se lo pierde precisamente por estar brindando este mal servicio por las condiciones que le está colocando a su actual empleo. Ese es el cambio de chip, eso es lo que la vida espera de nosotros, ¿no? Que podamos entender que va a ser haciendo esa vuelta de tuerca como nos vamos nosotros a abrir a toda la abundancia que existe en la vida. Mientras no lo hagamos, ya pueden pasar 10, 20, 30, 40 años y vamos a seguir sumergidos en esta misma condición de frustración, de no hacer lo que amamos y además de estar muy molestos y muy frustrados porque no se dan las condiciones que nosotros estamos pidiendo, que estamos buscando y creyendo que la vida las que es deseamos, injusta. deseos, Sí. deseos y opiniones, ya nos estamos metiendo también con los deseos. Y luego está el destino, lo ves un poco también en las cuestiones relacionadas con la paz, ¿no? El destino, ¿no? Aquí asumiendo la vida con sabiduría, porque el destino lo estábamos hablando, estar en destino es estar con problemas, es decir, con aprendizajes, con desafíos. Mario, tú decías antes, estar en destino, cuando estabas hablando de los malos momentos, es estar en un proceso de aprendizaje. Absolutamente, es un proceso de aprendizaje. Y bueno, enlazando con lo que decía Jorge, hay una frase que lo define muy bien, dice, si no haces lo que te gusta, aprende a amar lo que haces. Entonces, cuando llegas a ese nivel ya de convencimiento y de actuación y de conducta, pues las cosas cambian mucho. Y eso yo sí lo he podido comprobar en mi vida, con experiencias internas mías y lo he verificado completamente. Es así, no tiene vuelta de hoja eso. Entonces, qué buena enseñanza para muchos, iba a decir funcionarios. Es que estas son las cosas que estamos buscando sin saber a lo mejor qué es realmente lo que estamos buscando, ¿no? Eso tiene que ver con lo que es el amor, con la incondicionalidad, es decir, cuando tú ahora vamos, la cuestión de la paz, porque ¿qué es lo que nos pone tensos? ¿Qué es lo que nos pone, es decir, la cuestión de la paz interna está un poco metido en el tema de las relaciones, ¿no? Totalmente, eso es así. Entonces, la segunda gran asignatura es saber estar en paz. Estar en paz es tener cero conflictos y eso requiere pues un altísimo nivel de conciencia y una cero reactividad, ¿no? El saber, digamos, esto lo de que siempre gana el que cede. Entonces, ¿qué es lo que gana el que cede? Pues gana en ser una persona flexible, gana en que aprendes a relacionar mejor, a no entrar en conflicto, aprendes muchas cosas que el que es una persona psicorrígida, pues no aprende. Entonces, el amor es como una especie de agua. El agua pues se adapta a todos los contenedores y nunca entra en conflicto y además fluye perfectamente por todos los sitios. Pues esto es un poquito lo que estamos hablando. Entonces, estar en paz significa ceder cuando sabes que lo mejor que puedes hacer es ceder y no quedarte como hecho un palo, el hombre palo, que es rígido y el palo al final pues termina por romperse, porque das con otro palo más fuerte que tú y te machaca. Pues entonces el estar en paz significa nada de reactividad. Y qué difícil es en este mundo no ser reactivo. Díselo a un uno como yo, que a veces... No, un cuatro como yo. le sale el alien por todos sitios, ¿no? Cuando ve determinadas cosas. Pero bueno, y además siempre que vemos algo que nos confronta, que nos lleva a sacar el alien, eso es nuestro. Y eso es nuestro y eso es lo que tenemos que educar, eso es lo que tenemos que trascender y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Nos hemos metido con las opiniones, nos hemos metido con el deseo y ahora nos estamos metiendo con la terquedad. La terquedad, efectivamente, y con ser personas psicorrígidas y ser personas inflexibles y personas que se han organizado una serie de modelos humanos que son pues lo mejor para entrar en conflicto. Entonces, hombre, las falsas seguridades, por ejemplo, yo soy así, yo pienso así, son falsas seguridades. ¿Cómo se aferra uno a falsas seguridades, verdad? Sí, y a falsos modelos. Yo a veces cuando hablo del tema del liderazgo en clase, les digo, a ver, que levante la mano el que piense que Adolf Hitler era un buen líder. Pues ¡boom! Sale mucha gente levantando la mano con el Adolf Hitler. Digo, bueno, pero ¿sabéis a dónde llevó Alemania, no? Eso es un ejemplo de liderazgo. Bueno, estáis confundiendo lo que es capacidad de manipulación con lo que es un liderazgo personal y de buen término, ¿no? Pues bueno, pero hay gente que todavía sigue pensando así, lo que es encontrar el liderazgo como la capacidad de manipulación, capacidad de arrastre, capacidad de quitarte el poder.
Eso no es liderazgo, para mí por lo menos. Y eso pues, nos lleva a lo que nos lleva. Entonces todavía tenemos esos modelos, muchas personas, y hay gente que se mueve por ese tipo de modelos, que llevan absolutamente pues, al enfrentamiento, a la falta de respeto, bueno, hay gente que sigue llevando al Che Guevara en la camiseta y ese tipo de cosas. Bueno, pues cuando tú analizas a dónde terminó esa gente, pues ya te das cuenta qué es lo que, sin ánimo de juzgarles, por supuesto, es una evaluación absoluta. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero hay que evaluar lo que han conseguido, lo que han llevado, a dónde han llevado su vida. Los resultados es lo que la prueba, los resultados. Eso, los resultados. Entonces, los resultados cuidar con los resultados a dónde nos lleva. Entonces, pues ahí estamos. Siempre gana el que cede. Y el que cede gana pues flexibilidad, saber que es una persona pues que está por encima. O sea, la sabiduría siempre va a reconocer la ignorancia. La ignorancia nunca puede reconocer la sabiduría. Y además es al contrario a como piensa nuestro ego. El ceder te hace poderoso. Sí. ¿Sabes? Es decir, eres más poderoso si cedes, porque estás venciendo a un constructo interno que se llama soberbia, que se llama, es decir, esa especie como de agarrarse y tal, como a vida o muerte con resto. Es que yo es lo que pienso, o eso, yo es que así es como soy, y además esto es lo que yo quiero y tal, ¿no? Sí. Entonces ahí está muy bien la pregunta, ¿quién está deseando ahí? ¿Quién está? Porque claro, son yoes y tal, ¿no? Pues tus yoes, tus sociópatas que tenemos todos dentro. Eso. Oye, que son construcciones increíbles y tal, ¿sabes? La psique, yo cada vez que como psicóloga, pero también como investigadora y tal, es que es increíble las cosas que hace y los constructos que construye. Podríamos verlo incluso como algo súper interesante. Y tal, ¿no? Porque yo creo que es que lo es, y tal, más que negativo o positivo, ¿no? Es decir, es de una enorme creatividad, ¿no? Entonces, es muy interesante el verse cuando uno se reivindica. Ahí es donde está faltando a lo que realmente quiere, que es a tener paz. Hablando de esta segunda virtud, ¿no? Porque en lo que nos vamos a meter en estos 3 miércoles es en el tema de lo que decía Felipe, lo que decías tú y de lo que estaba hablando Jorge, ¿no? Que es en lo que se aprende con este taller que vamos a ver, que es aprender a amar. Nada más y nada menos, que qué es el amor y tal, ¿sabes? Independientemente de lo que nos hayan contado que es, o de las películas de Walt Disney que hayamos visto a lo largo de nuestra vida, que nos han hecho a todos mucho daño, por cierto, ¿no? Se lo decía hoy una clienta mía, digo, qué pena y tal, que no fuera para mayores de 25 años tus películas de Walt Disney que te has montado en tu cabeza, ¿no? Y que hayan sido, bueno, pues cuestiones y tal que en un momento dado nos hayan hecho confundirnos, ¿no? Fíjate además que siendo chiquititos, ¿cómo vamos a opinar si no tenemos recursos para opinar? Lo asimilamos todo y lo grabamos todo y entonces luego pues viene el contraste inverso. Y entonces aquí pues ese sería lo que Jorge, misión, ¿no? Es decir, la parte misión, ¿no, Jorge? Es en la que estaríamos en este taller de incondicionalidad, aprendiendo a amar, ¿no? Sí, es cuando ya nos salimos un poco de nosotros mismos y nos damos cuenta que venimos a esta experiencia de vida a 2 cosas, ¿no? Una de ellas es aprender algo, ¿no? Algo que nos hace falta, pero también por el otro lado es a enseñar o a compartir o a aportar algo, ¿no? Estamos en esa dinámica todo el tiempo, ¿no? Por un lado estamos aprendiendo algo y al mismo tiempo también estamos aportando algo, ¿no? Generalmente a aquellos que vienen por un escalón por debajo de nosotros y al mismo tiempo que estamos recibiendo apoyo también nosotros de quienes están por un escalón encima de nosotros. Así es como funciona el universo y así es como vamos avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que tenemos muy mal entendido lo que es el servicio, sí que tenemos muy mal entendido lo que es el amor. Pero, sin embargo, lo has explicado fenomenal. Yo creo que has dado en el Ahí núcleo. Está. Aquí le has dado en el núcleo y tal. Es decir, es que si hemos venido a aprender, también hemos venido a enseñar lo que hemos aprendido. Qué bonito, porque no solamente nos pone de estudiantes o de pacientes o de humanitos ignorantes, sino que se nos da la oportunidad en un momento dado de poder contribuir, ¿no? Que es de lo que estamos hablando de cuando uno está en servicio. Que no es ayudar a los demás a que les vaya mejor, no, es enseñar lo que has aprendido y verificado, y entonces al enseñar lo que has aprendido porque lo has verificado lo estás enseñando de verdad, y entonces al enseñarlo de verdad y con congruencia se va a obtener escucha.
porque nos acercamos hacia lo que nos sienta bien y nos alejamos. ¿Entiendes? Es decir, a mí mucha gente que de repente ha empezado a crecer me dice, fíjate lo que me está pasando, que la gente acude a mí para pedirme recomendaciones o sugerencias. Y esto es verdad, porque no somos conscientes de cómo podemos comenzar a vibrar cuando hemos verificado y hemos alcanzado un cierto grado de sabiduría. Que nos va a abocar solitos, no hace falta decir, bueno, entonces ahora voy a servir, no, ya de repente empieza a ocurrir sin que uno se dé cuenta, y eso también es muy bonito, y además es una magnífica salida para no vernos continuamente como, vamos a decir, como receptores de, ¿entiendes? De enseñanzas o de aprendizajes o de lecciones o de problemas, ¿no? Sino también el otro lado, ¿no? Que es el lado del servicio hacia eso. Qué bonito. Si vamos a aprender a eso, Molín, dime. Fíjate que en una ocasión compartía con uno de mis hijos, ¿no? Que bueno, está ahora con el tema este de que está concluyendo la universidad y pues no sabe qué va a hacer con su vida y a qué se va a dedicar, y con muchísima incertidumbre, ¿no? Para saber hacia dónde tira, ¿no? Y viendo todo como, pues primero quería terminar, ¿no? Y ahora que terminó ya no quisiera estar ahí, quiere regresarse a la escuela durante otros 20 o 30 años, ¿no? Porque se le hace un mundo ahora todo, ¿no? Y yo le decía, mira, tú lo único que tienes que hacer es colocar dentro de ti mismo un mensaje hacia la vida, un mensaje que le diga a la vida, úsame, utilízame, aquí estoy. O sea, aquí estoy, tengo tiempo, tengo energía, tengo pues mi inteligencia, ¿no? Esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo puedo aportar, utilízame para lo que tú consideres que yo pueda servirte, colócame ahí donde yo pueda hacer algo, ¿no? Y bueno, pues está en ello, ¿no? Está buscándose su sitio, preciosa, ¿no? Es una actitud muy bonita, porque es una actitud también que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes, de rendirse ante algo más grande que nosotros en un momento dado, que pueda dirigirnos o que pueda orientarnos. Y con estas leyes universales estamos descubriendo que hay algo más grande que nosotros que podemos aprender a ponernos en sus manos para que nos dirija y para que sean unas instrucciones por fin alcanzadas después de no haber estado recibiendo las instrucciones para poder aprender a amar y a ser feliz, ¿no? Es decir que, jolín, si ya con 20, ¿cuántos años tiene? Pues ahora mismo 22. Fíjate, con 22 años aprender a ponerse ya en esa actitud. Qué bonito. Pues eso es lo que queremos traer, ¿no? A este mundo, o eso es lo que sería interesante que pudiera ser esto que decía Mario, de que se está cerrando una época y se está abriendo otra. Y parece que nos estamos dando cuenta de ello. Esta nueva humanidad o este nuevo paradigma que está empezando a entrar en ya muchísimas personas, muchísimas más, y cada vez más y más y más y más. Lo que pasa es que todavía falta una masa crítica que se llama, ¿no? Es decir, para hacer el cambio esto de paradigma. Es esta la información que nos va a acercar a ello. Si en algún momento uno de vosotros que nos estáis escuchando, de repente empezáis a verificar todo esto y empieza a haceros un sentido en vuestra vida, en nuestras recomendaciones que lo enseñéis. Porque se necesitan estos aprendizajes en la vida. Es decir, porque también el ego, y esto lo hablaba ayer en una de las clases del máster, decía, es que el ego quiere seguir como de alumno perpetuo y tal, ¿sabes? Para no tener que despeinarse, como quien dice, ¿no? Era a propósito de terminar una formación sobre relaciones, ¿no? Entonces, yo quiero seguir formándome y ya cuando me haya formado, ya no estás, ya estás poniendo condiciones, ¿de acuerdo? Pues entonces veré cómo me trajino con las relaciones. No. Es que después de haber tenido un proceso de aprendizaje hay que empezar a hacer prácticas y hay que verificarlo. Pero una vez lo haya uno verificado, veréis cómo en todos y cada uno de vosotros va a haber un llamado a contarlo. Porque es que es tan increíble cuando uno lo descubre y lo verifica y de repente le empieza a ir a uno razonablemente bien y tal, es decir, alcanzando cuotas de felicidad y de paz interna que antes uno no había alcanzado, y entonces uno tiene el llamado para ello, con lo cual estudiar leyes no es que cuando termine de estudiar leyes, es que mientras que estoy estudiando leyes es cuando hay que ponerse en acción, porque antes decía que faltaba la acción, ¿verdad, Jorge? Sí, así es, y sobre todo, Isa,
como tú decías, el ego nos hace esas trastadas de no creernos suficientes, ¿no? No, es que en realidad, como tú bien lo comentabas, estamos todos compartiendo y nos estamos todos retroalimentando. No se trata de dar cátedra de absolutamente nada, sino simplemente de colocarnos en esa posición de ahí donde yo he conseguido lograr algo. Si te puede servir mi experiencia, con gusto te la comparto y ya está. O sea, solamente es estar en esa disposición de que si alguien viene y me pregunta, pues decirle, hombre, mira, pues yo en algún momento pasé por una situación similar, si gustas charlamos, nos tomamos un café y te cuento un poco lo que a mí me funcionó, que puede funcionarte a ti o puede que no, pero bueno, yo te comparto mi experiencia. Es solamente colocarnos en esa disposición de compartir esto, ¿no? Que a final de cuentas, en el fondo sabemos que si pudimos nosotros obtener un resultado positivo, seguramente lo podrá trasladar también la otra persona, ¿no? Entonces hemos aprendido a qué significa eso y tal, ¿sabes? De ponerse en servicio. Y que es algo que uno no termina de definir y tal, ¿no? Que es ayudar a los demás, ser generoso, ¿qué es, ¿no? ¿Qué es lo que nos han enseñado con respecto a ponernos en servicio? Pues la verdad es que bastante poco. Voy a enchufar esto y sí quería, que se me está acabando la batería, quería... Ana, estoy oyendo tu cabeza y tal, ¿sabes? ¿Qué te está pareciendo? Cuéntanos qué se te conecta y tal con todo esto que estamos hablando. Uy, es que hemos hablado de tantas cosas que, que no sabría decirte ahora mismo de todo lo que tengo. Salía una cosa aquí ahora en el chat que decía Jorge que íbamos a hablar más adelante de la parte de interferir, ¿no? Que muchas veces creemos que el amor consiste en ayudar, en ofrecer, el querer cambiar a los demás, que es un poco está relacionado con este tema, y al final lo que estamos haciendo es interferir. Y si interferimos, lo que hacemos precisamente es otro condicionamiento, ¿no? A nosotros mismos y a esa persona. Entonces, mucho cuidado con interferir cuando actuamos con las personas, porque mucha gente ayudadora, mundial y de querer ofrecer, es como si yo no te estoy pidiendo tu ayuda, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que ayudar cuando nos lo solicitan, porque si no estamos interfiriendo. Y es verdad que es un tema muy interesante que hablaremos más adelante, como lo comentaba Jorge, pues, pero quería hacer como ese hincapié en esa palabra, ¿no? Ya estoy viendo efectivamente que ha bullido el chat y sale siempre este concepto. Tú y yo también lo habremos tenido en un momento dado. Sí, claro. Convertirnos por eso lo conocemos. Eso es, en ayudadores, ¿no? Sí. Las personas a veces se apuntan a los cursos de crecimiento personal para ayudar a los demás. Sí. Que eso es un primer contraste siempre que tenemos y tal para las personas que se van a apuntar a nuestros cursos, no es un primer discurso. Se van a encontrar con que no se puede ayudar a los demás si no se ayuda antes a uno mismo. Y los que vienen con sobreabundancia o ya de alguna manera pensando que son capaces o están disponibles, pues muchas veces más bien es una opinión que uno tiene que una realidad. Sí, es que es verdad que cuando uno empieza a formarse, bueno, continúa, no hace falta que empiece, sino que continúa, cuando te llega esta información, la tendencia es a creerse, a tener el poder y la información y a querer como enseñársela a personas que a lo mejor no están preparadas para escuchar esta información, ¿no? Cuando eres tú primero el que tiene que experimentar toda esta información, vivirla no solo cuando estamos bien, sino también en los momentos que más flaqueamos, ¿no? Pero la tendencia es como a contar, como a decir, te voy a decir lo que tienes que hacer, no, es que a cada uno le llegará su momento. Y también sabemos que muchas veces que existen muchas diferencias en la manera en que los seres humanos somos, ¿no? Con lo cual las metodologías y vamos a decir los recursos que les podemos dar a cada persona en un momento dado van a ser diferentes. Entonces, es decir, como que no hay una sola recomendación, hay que tener en cuenta la psicología diferencial, ¿no? Nos hemos metido entonces hoy con el deseo, con las opiniones, con la terquedad, y luego también con ese espíritu de ayuda que muchas veces está confundido y que en el fondo es una compra de amor o una compra de paz o una compra, y eso no se compra.
Y entonces los ayudadores que tenemos dentro sería muy interesante poderlos detectar, porque muchos de ellos son constructos que tienen una motivación de no estar dando gratuitamente, sino buscando una reciprocidad, aunque sea inconsciente. Y entonces hoy hemos definido la incondicionalidad y el servicio como una falta de expectativas, con una falta de condiciones y con una falta de ilusiones, de conceptos ilusos con respecto a lo que va a pasar. Y eso es muy interesante verlo. Muchas gracias, Ana. Pues nos está dando el tiempo, con lo cual vamos a irnos despidiendo. ¿Querías añadir algo más? Y así te despides tú la primera, Ana. Nada, que una vez más son temas súper interesantes que te hacen reflexionar mucho. Yo creo que es importante cada vez que hacemos un webinar y hablamos de estos temas, el analizarlos y el llevar a nuestro silencio mental y mascarlo todo para que quede, pues para analizar todo un poco, ¿no? Para que queden las bases ahí asentadas, porque es verdad que es información muy, muy potente. Ya, luego después de estas clases de leyes y tal, bueno, hay como una especie de satisfacción, pero a la vez digo, madre mía, qué lío y tal, ¿no? ¿En qué lío nos estamos metiendo? Se necesita como una jornada de reflexión y asentamiento de todos los conceptos, porque es verdad que mucha información te hace reflexionar mucho y cada vez que haces más o que aprendes más o que escuchas más vueltas te da la cabeza, ¿no? Más puedes reflexionar. Claro que sí. La cuestión es que una de las cosas que hemos verificado es que vuelven los antiguos patrones galopando en cuanto uno se distraiga. Por eso es necesario estarse programando continuamente con esta información, porque es necesario hacerlo y tal para no volver otra vez, para que no vuelvan de nuevo otra vez. Esos caballos del carro que decía Platón, que no me acuerdo la alegoría de dónde viene la alegoría del carro con los caballos, el cochero y de dónde venía. ¿Era una alegoría platónica? Creo que sí. Me parece que sí, ¿no? Es de alegoría, ¿no? Entonces esos caballos, que en un momento dado, gracias a la conciencia y tal, ¿sabes? Pueden ir perfectamente alineados con el ritmo y con la fluidez que vas buscando en la vida cuando entras en esta actitud, de repente se pueden desbocar. Entonces, cuando se desbocan los caballos, es decir, las pasiones, es cuando uno se distrae. Y entonces esto tiene que ser una cosa que de verdad es que lo hemos verificado. En cuanto nos hemos distraído por muchas leyes que hubiéramos sabido, han vuelto galopando los antiguos patrones, chicos. Así que mucho ánimo para seguirlo trabajando con constancia. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues Mario, vamos a hablar de amor estos próximos días y de incondicionalidad. Hoy ya hemos hecho una buena introducción, ¿cierto? Qué bonito, sí, hombre, por supuesto que sí. Ahora, pues me gustaría casi despedirme pues reivindicando lo que es la herramienta del agradecimiento. El agradecimiento lleva asociado una renuncia, que es la renuncia a sufrir, que es lo que estamos intentando transmitir aquí. Yo creo que ya la ley de saturación a muchos nos ha llevado y ya pues yo me he propuesto por dejar de sufrir casi todo. Entonces agradecer todo lo que nos ocurre, lo bueno, lo malo, todo tiene un propósito, como tú decías, todo tiene un para qué. Y ese para qué siempre es algo maravilloso que no sabemos a veces interpretar, pero que seguro que nos va a traer pues muchísima más dicha de lo que esperamos. Ponemos a funcionar nuestro neocórtex, ponemos a funcionar nuestro cerebro, ahí donde tú decías, en la corteza prefrontal, es donde vamos a encontrar. Sí. Ahí donde está el hardware, pero el software es lo que hay que, porque lo que va a quedar luego es el software. El hardware pues se difundamos, se elimina, el cuerpo lo vamos a dejar aquí. Y la está clarísimo que el ser humano necesita comprender, sí. Efectivamente, la materia vuelve a la materia, pero el ser está ahí, ese ánimo hay que tenerle siempre, esa confianza en la vida. Eso insistes tú mucho, y si vieras cuántas veces me acuerdo a la semana de confía, como dice María, confía, Isa, confía, porque además todo lo que vamos aportando cada uno, incluso vosotros en el chat y a través de lo que luego comentáis, nos vamos enriqueciendo unos a otros, y eso es muy bonito, trabajar en equipo en esto. Es muy difícil hacerlo solos. Hacemos muy bien reuniéndonos muchos y tal, ¿no? Porque necesitamos también feedback. Necesitamos...
nos reunimos los afines y de los afines pues tenemos estas debilidades. Debilidades, sí. Muy bien, muchas gracias Mario siempre por tu presencia y vamos con... yo sé que es un concepto además que tú has estudiado en profundidad y desde que te conozco hace ya más de una década probablemente, Más. siempre te ha perseguido el tema del amor, lo del amor, lo del amor, ¿no? Fíjate, siendo además un uno, qué interesante y qué bonito. Muy bien, y Felipe, pues vamos con ello y pues muchas gracias como siempre. Despídete con tus palabras, ¿qué nos cuentas de despedida por hoy? Un súper placer como siempre, maravilloso, y retomo un poco lo que han dicho todos de lo bonito que es estas retroalimentaciones de todos estos maravillosos temas que son eternamente maravillosos, siempre nos están haciendo pensar. Y genial, y a retomar y toda esa última parte que hablábamos del servicio, de poner cada uno lo mejor de sí en cada momento, en cada situación, cómo cuesta en esta sociedad que distorsiona con muchas cosas, hay muchas cortinas de humo, y yo creo que es una cosa que parece tan difícil, pero es saca todo lo mejor de ti en todo lo que hagas, sé lo mejor en todo lo que hagas. A mí yo me acuerdo que yo, por ejemplo, de la gente que yo aprendí de caballo, siempre me decían, no hay que hacerlo bien, ponga lo mejor para hacerlo perfecto, saque lo mejor de Felipe, que luego vendrán problemas, situaciones, pues sí, pero con lo mejor vamos a buscarlo. Entonces, bonito tema que vamos a tocar y vamos a seguir trabajando, y maravilloso, encantado de estar aquí. Hay una pregunta, ¿no? Que es cuando te encuentras con un desafío, un problema o un frente, como diría mi hermano Ocho, es la pregunta para precisamente poder combatir las reactividades. Para esto, ¿qué es lo inteligente? Por ahí nos estamos aproximando a lo que Mario dice, que es donde está el amor, que es la corteza prefrontal, y es lo que tú siempre también hablas, Felipe, ¿no? Sobre hacer una cierta estructura también, ¿no? Sí. O sea, no ir de la magia, de lo mágico, en un estado que es infantil, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo inteligente? Y entonces responde, dentro de todos nuestros múltiples yo, ante esa pregunta, responde la inteligencia. Ante cualquier otra pregunta puede responder el energúmeno de turno, el que tiene miedo al abandono, el que quiere liarse a bofetadas, y entonces ese no es al que le estás preguntando qué es lo inteligente. Y a mí me ha ido muy bien y tal. O sea, he podido evitar algunas hecatombes en mi vida haciéndome esa pregunta antes de reaccionar. Hay un instante que le llamaba Gerardo el cuarto de segundo mágico, decía, en el que esa pregunta, si la haces como un acto reflejo, y eso es por entrenamiento que va uno haciendo, acordarte qué es lo inteligente, tal, ante una impertinencia, ante un problema, ante un accidente, ante un conflicto, que eso es prácticamente a diario, que nos vamos encontrando con algunas piedras en el camino. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Y entonces estás apelando a alguien inteligente dentro de ti, y eso es una maravilla. Podemos evitarnos varias. Muchísimas gracias, Mario. Jorge, finalmente, gracias por venir como siempre, que sé que son horas convulsas para ti. Muchísimas gracias. ¿Algún último comentario que quieras hacer antes de cerrar? Bueno, me ha parecido brutal esta coletilla, Isa, que has comentado, ¿no? De considerar qué es aquello inteligente antes de tener una salida, ¿no? Para mí tiene completamente relación con todo lo que hablamos, ¿no? Yo me gustaría compartir con ustedes, ayer por la tarde recibí un correo, ¿no? Que solamente lo leí y me hizo hervir las tripas, así de, wow, o sea, sentí que por dentro, o sea, como que quería salir el alien que comenta Mario, ¿no? Y nada, tenía unas ganas de responderlo que no se imaginan, ¿no? O sea, querían salir chispas del teclado. Ay, ay, ay. Y conseguí levantarme, me contuve, me levanté, me fui a dar un paseíto y todo, y dije, no lo voy a responder, ¿no? Porque no era lo inteligente, definitivamente, ¿no? Hay veces que lo consigo hacer, hay veces que no, ¿no? Pero bueno, las veces que no lo consigo hacer, los resultados son muy malos, son nefastos generalmente, ¿no?
y la verdad es que Y nada más no hay pensando, manera de recuperar un mail, un WhatsApp, no hay manera de no hay recuperarlo manera, y no hacer hay que no manera. llegue al otro lado y tal, ¿no? Sí, Y bueno, se pierde prácticamente el día, la semana o a veces el mes completo, ¿no? el año, de Y repente luego hay que, perdí el y año. luego hay que recuperarlo. Entonces, no Ah, lo respondí, afortunadamente, ¿no? Algo en mí en esta ocasión consiguió hacer este armónico operar de una manera reactivo, inteligente. emocional. O sea, Y nada, bueno, pues esa es la invitación, ¿no? Como tú comentas, ¿no? En el día a día, en cada uno de esos momentos, intentarlo. Algunas veces saldrá mejor que otras, ¿no? Las veces que no lo logremos, bueno, pues ahí estaremos para levantarnos y recuperarnos, ¿no? No queda de otra, ¿no? Y las veces que sí lo logremos, felicitarnos, porque no es claro que fácil. sí. No es Es una fácil. gran conquista, es un gran mérito, una gran felicidad el no haberlo aliado. Entonces, atentos, vamos a hablar mucho más sobre, le llamaba Gerardo Gisca Cadabra. ¿Te acuerdas? Vamos con el Gisca Cadabra el próximo día y tal, os vamos a enseñar un esquema en donde está incluido ese cuarto de segundo mágico en el que tienes la oportunidad de hacer un cambio de tercio, como decimos aquí muy en la España profunda, el cambio de tercio, que es en vez de reaccionar instintiva y emocionalmente, preguntarte qué es lo inteligente. Y ánimo, porque hay veces que se falla, pero que hay veces que se acierta. Dios que sí, eso lo hemos comprobado. Y sobre todo si uno se entrena a ello. Muy bien, pues un enorme beso a todos y a cada uno. Muchísimas gracias por hacer posible esto, que es gracias a vosotros, los que venís a escuchar, que sois el estímulo y nuestra motivación, aparte de la motivación que nosotros también tenemos por nosotros mismos. Y nos vemos el próximo miércoles. Mañana recibiréis el enlace de la grabación. Que paséis un buen día los que estáis al otro lado del charco y los que estamos por aquí que pasemos buena velada. Un beso enorme. Adiós.